EC7137 electrónica de potencia 3, 2.2.3, fax conectados en paralelo con la línea TCR-TSR parte 2. Cuando el circuito se emplea como un TCR, se controla el ángulo alfa de disparo de los tiristores en forma continua, modulando la intensidad de la corriente que circula por la inductancia, lo que varía el valor de la inductancia equivalente conectada, L sub E, haciendo que el TCR opere como una reactancia continuamente ajustable en el rango L menor o igual que L sub E menor o igual que infinito. Asumiendo que la resistencia serie de la inductancia del TCR es despreciable, el circuito es puramente inductivo. En estas condiciones, como se presentó en 2.1.3, si se mide el ángulo de retardo de encendido alfa a partir del punto de máxima tensión de la sinusoide de línea, el ángulo de extinción de la corriente chi es chi igual a pi menos alfa, y el rango de control de alfa es 0 menor o igual que alfa menor o igual a pi medios. Como muestra la figura, disparando los arreglos de tiristores con alfa igual a 0, medido respecto del punto de máxima tensión de la línea, el pulso de corriente en la inductancia es un semiciclo sinusoidal de duración pi, en retraso respecto al voltaje, en un ángulo de pi medios radianes, a 90 grados eléctricos. Si se retarda el disparo un ángulo alfa en el rango 0 menor o igual a alfa menor o igual a pi medios, se produce un pulso de corriente simétrico con respecto al pico del pulso de corriente en el circuito inductivo ideal que empieza en alfa y termina en chi igual pi menos alfa. Con esta configuración del pulso de corriente en la inductancia y considerando una tensión de línea de amplitud pico constante B, la corriente disuele de T en la reactancia es B entre omega L por el seno de omega T menos el seno de alfa. Para cada valor de alfa, el término B sobre omega L por el seno de alfa es un factor constante que se resta del valor sinusoidal obtenido para alfa igual a 0 en el semiciclo positivo y se suma en el negativo. Con alfa igual a 0, el término de reducción vale 0 y la amplitud de la corriente en la inductancia es la nominal de la línea. Con alfa igual pi medios, el término de reducción vale B entre omega L, con lo que la corriente en la inductancia se hace 0. Con alfa creciendo en el rango 0 menor que alfa menor que pi medios, la corriente se reduce monótona, pero no linealmente, desde el valor máximo hasta 0. Estas ecuaciones están escritas en base a la tensión aplicada al TCR. En cada caso debe indicarse si la conexión a la línea es directa o a través de un transformador. Este comentario se aplica a todos los fax conectados en paralelo, no será repetido para evitar redundancias. La lámina muestra una secuencia de reducción de la corriente desde el máximo hasta la cercanía del mínimo. Por supuesto, leída en sentido contrario, es una secuencia de aumento de la corriente desde cerca del mínimo hasta el máximo. La secuencia demuestra que durante los cambios no es posible mantener la simetría del pulso de corriente, por lo que durante la transitoria los cálculos no serán exactos. Admitancia reactiva equivalente. La inductancia efectiva en la línea LEF es igual al voltaje dividido entre el producto de la frecuencia angular omega por la componente fundamental de la corriente. Por lo tanto, dado que no existe componente de potencia real al ser el circuito puramente inductivo, toda la potencia reactiva y a frecuencia fundamental en el TCR, Q1, es igual al producto del voltaje por la componente fundamental de la corriente de línea. Esto es igual al cuadrado de la tensión dividido entre el producto de la frecuencia angular omega por la inductancia equivalente L sub EF. El arreglo TRC es capaz de controlar continuamente el valor de la componente fundamental de la corriente en la reactancia desde el mínimo de 0, cuando alfa es igual a pi medios, hasta el máximo, igual al voltaje dividido entre el producto de la frecuencia angular omega multiplicada por la inductancia, cuando alfa es igual a 0. Por lo tanto, desde el punto de vista de su efecto en la red, el TCR es equivalente a la admitancia reactiva controlada por el ángulo de retardo de encendido, B sub L alfa, cuya expresión se presenta en la lámina.
La lámina compara el área de compensación del TCR con la línea de compensación del TSR. Dado que igualdad de tensión de línea y de capacidad de compensación, tanto los conversores AC-AC como las inductancias de compensación son idénticas en ambas configuraciones, y que la diferencia entre ambos está, si acaso, a nivel de la circuitería de control local, el costo de los equipos debe ser básicamente el mismo, pero el rendimiento del TCR es incomparablemente más grande. El control local del TCR está formado por los siguientes bloques funcionales. Primero, conversión de la demanda de corriente reactiva o de la demanda de admitancia en demanda de ángulo de retardo de encendido alfa, lo que requiere conocer el valor medido de la tensión de línea B y la determinación en tiempo real del ángulo requerido en base al cálculo de la función inversa de la ecuación de la corriente o de la ecuación de la admitancia. Este bloque se puede implementar en forma analógica o, preferiblemente, en forma digital, posiblemente mediante una tabla de valores precalculados almacenada en memoria. Segundo, generador de sincronismo. Este bloque produce un tren de pulsos de sincronismo en coincidencia con los picos de la tensión de línea. Usualmente se implementa en base a un circuito PLL enganchado con la componente fundamental de la señal de voltaje de línea. En general, en todas las implementaciones de controles que requieren de señales de sincronismo con la tensión o la corriente de la línea AC, se prefiere la implementación en base a un PLL al, aparentemente, más simple enganche directo con la señal de línea, para evitar los errores que podrían producir las oscilaciones de la amplitud de la línea, el ruido o la distorsión. Tercero, generador de los pulsos de disparo. Este bloque produce los pulsos de disparo de los tiristores en base al resultado producido por el bloque del cálculo de ángulo y a la señal producida por el bloque de sincronización. El tren de pulsos de disparo se mantiene aplicado durante todo el intervalo de conducción. El diagrama presentado es unifilar, pero el TCR es trifásico, por lo que en la implementación circuital, la demanda de ángulo de disparo generada por el primer bloque pasa en paralelo a tres circuitos generadores de pulsos de disparo, uno por fase, cada uno de los cuales recibe la señal de sincronismo de un generador de sincronismo enganchado a la fase correspondiente. Los trenes de pulsos de disparo se mantienen aplicados durante todo el intervalo de conducción. Esta estructura triplicada es válida para todos los FACS trifásicos y no será repetida en estas notas para evitar reiteraciones. Contenido armónico de la corriente en el TCR. El TCR es el ejemplo clásico del FACS con carga inductiva, cuyo contenido armónico ha sido analizado en el punto 2.1.3. Como se indicó, este contenido armónico no es aceptable y se debe reducir. Además de incluir un filtro peine, se pueden probar soluciones alternativas complementarias para reducir el contenido armónico basadas en modificaciones de la estructura básica del TCR. Primera alternativa: compensador TCR en configuración de 12 pulsos. La figura muestra una de las implementaciones posibles de un compensador TCR compuesto de 12 pulsos, formado por dos TCR básicos de 6 pulsos, cada uno con la mitad de la capacidad de compensación requerida, uno conectado a los bobinados en delta y el otro a los bobinados en Y del secundario de un transformador de acople a la línea. En estas condiciones, la forma de onda resultante sobre el primario tiene un espectro mejorado, en el que, además de no aparecer armónicas pares ni armónicas impares múltiplo de 3, como en la configuración básica, desaparecen también las armónicas de orden superior que cumplen con la siguiente ley de formación: y su n igual a 0 para todo n igual a 6 por 2k menos 1 más menos 1, k igual a un número natural. De forma que las dos primeras armónicas que aparecen
son la 11ª y la 13ª, seguidas de la 23ª y de la 37ª, con amplitudes verdaderamente insignificantes. Este arreglo de bobinados no es único y en principio cualquier arreglo que proporcione sistemas trifásicos desfasados 30 grados puede servir. De ser necesario, el espectro se puede mejorar conectando un filtro peine, en este caso de dos elementos sincronizados a las frecuencias 11ª y 13ª. En un TCR en configuración de 12 pulsos, el control local se implementa con 6 conjuntos generador de sincronismo o generador de pulsos de disparo, uno para cada una de las 6 válvulas bidireccionales en el arreglo. Segunda alternativa, TCR multimodular. En esta alternativa se reemplaza el TCR único por uno compuesto formado por n TCRs conectados en paralelo, cada uno de los cuales tiene una capacidad de corriente igual a la enésima parte de la corriente máxima requerida por la compensación deseada, y la inductancia en cada uno es igual a la enésima parte de la inductancia de compensación requerida. Por supuesto, cada uno de los n módulos tiene que ser capaz de soportar la tensión total del nodo de acople a la línea. El procedimiento de diseño y operación es el siguiente. El rango de compensación deseado se divide en n segmentos iguales, uno asignado a cada uno de los n TCRs individuales, de los cuales en todo momento solo uno operará en modo de modulación de la corriente, los demás estarán completamente encendidos o completamente apagados. En el ejemplo de la figura con 4 módulos, la demanda entre 0 y 1/4 de la compensación total se cubre operando en modo modulado al primer módulo. Los otros 3 permanecen apagados. Entre 1/4 y 1/medio, el primer módulo está completamente encendido, el segundo modula y los otros 2 están apagados. Entre 1/medio y 3/4, los 2 primeros están encendidos, el tercero modula y el cuarto está apagado. Por supuesto, entre 3/4 y compensación plena, los 3 primeros están encendidos y el cuarto modula. Esta alternativa no cambia la estructura del espectro armónico definido para el compensador único, pero reduce significativamente la amplitud del contenido armónico, ya que por supuesto la corriente en los módulos que están completamente encendidos es sinusoidal pura. Los que están apagados evidentemente no aportan corriente y solo el que está modulando su aporte introduce armónicas. En el ejemplo, el valor máximo de la inyección de armónicas se reduce a la 1/4 parte de la que produciría un TCR único de la capacidad total. En el caso genérico, con n módulos, la reducción sería a la enésima parte. En cuanto a la capacidad de corriente, evidentemente tanto los tiristores de las válvulas de control como las inductancias deben de soportar solo la enésima parte de la corriente total, lo que permite usar dispositivos, en principio, con una capacidad de corriente n veces menor. En general, se puede asumir que en el TCR único se requieren m tiristores conectados en serie para bloquear la tensión de trabajo. En primera aproximación, si se usan tiristores de la misma tensión de bloqueo, en el arreglo compuesto serían necesarios n por m tiristores, pero como la corriente en cada rama paralela resulta n veces más pequeña, es posible que se pudiese seleccionar tiristores de mayor capacidad de bloqueo, lo que reduciría el número total de tiristores. Las pérdidas en operación son menores, los tiristores más pequeños, que llevan menos corriente, y, evidentemente, los TCR que en un momento dado no estén conduciendo no aportan pérdidas, por lo que el costo de operación será menor, un factor importante cuando se considera el costo de operación de un equipo que va a operar continuamente durante una vida útil de 10 o más años. De ser necesario, este equipo se puede combinar con un filtro diseñado para la enésima parte de la capacidad total del sistema con un solo TCR. En esta configuración, el control local del TCR multimodular se implementa con un primer bloque calculador distribuidor de funciones, encargado de recibir la demanda de compensación
determinar cuántos módulos deben estar en conducción continua, a los que envía una señal de 100% de demanda, cuántos deben estar apagados, a los que envía una demanda de 0, y cuál es la demanda que corresponde enviar al módulo que esté operando en la zona de regulación proporcional. El módulo de distribución se implementa en forma digital, lo que permite incluir una función supervisora que cada cierto número de ciclos cambie, reasigne las funciones de todos los módulos para ecualizar sus historias de operación. En principio, si el TCR multimodular está asociado a una línea crítica, se puede incluir un módulo adicional por redundancia. Tanto la acción de reasignación de funciones entre el conjunto de módulos como la posibilidad de incluir módulos adicionales para generar redundancia en aplicaciones críticas son aplicables también a cualquier otra de las configuraciones de fax multimodulares. Función de transferencia del TCR. La respuesta dinámica del compensador está definida por la del control del ángulo de retardo de encendido, que introduce un retardo de implementación con respecto a la señal de referencia. La función de transferencia GS del TCR es GS igual a K por E a la menos T, D, donde K es la ganancia característica del compensador, que relaciona el valor de la compensación producida con el de la demanda, y TD es el retardo de disparo alfa. Usando una aproximación de primer orden, la función de transferencia se puede reescribir como GDS igual a K por 1 sobre 1 más STD. En un TCR monofásico o un TCR trifásico con control individual de cada fase, el valor máximo de TD es igual a la mitad del periodo de la tensión de línea. Estructura del retardo TD. Para un sistema trifásico de 6 pulsos con 3 TCRs monofásicos idénticos conectados en delta, operando en condiciones balanceadas, el retardo máximo para iniciar el cumplimiento de una orden de aumentar la corriente es T sextos, y para iniciar el cumplimiento de una orden de reducción de la corriente es T tercios. La diferencia en estos dos retardos se debe a la forma de operar de los tiristores. El comienzo de la conducción es controlado, pero una vez iniciada la conducción, esta no se puede detener hasta que decaiga naturalmente. En estas condiciones, asumiendo corriente máxima en un sistema TCR trifásico, si se recibe una señal de disparo inmediatamente después del cruce por cero de una de las tres corrientes, las tres ramas TCR se encenderán en secuencia después de 3 retardos sucesivos de respectivamente T sextos, T tercios y T medios, para un retardo promedio de T tercios.